Como Universidad de Magallanes agradecemos a quienes nos acompañan en esta jornada, donde vamos a tener la oportunidad de conversar de una conferencia en el fondo que dicta Educación Superior en Chile, Situación y Desafíos, a cargo del señor Sergio Vitar. Quiero saludar a las autoridades regionales que nos acompañan, a las autoridades universitarias encabezadas por nuestro vicerrector de vinculación con el medio, doctor Humberto Yarzo Pérez, directivos superiores, directores de departamento, funcionarios académicos. Bueno, en realidad nuestro conferencista no requiere mayor presentación, pero es importante mencionar que don Sergio Vitar es ingeniero civil de la Universidad de Chile, con estudios en economía en Francia, máster en economía de la Universidad de Harvard y con una amplia labor como investigador en centros académicos de Estados Unidos. Como decía, es una reconocida figura de la política nacional que ha ocupado diversos cargos de relevancia que incluyen y que van más bien desde la gerencia de Corfo en el gobierno de Frei Montalva, ministro de Minería de Salvador Allende, ministro de Educación de Ricardo Lagos y ministro de Obras Públicas en el primer periodo de la presidenta Bachelet, para integrarse en agosto del año recién pasado al Consejo Consultivo de la Reforma a la Educación Superior, instancia dependiente del Ministerio de Educación y que por lo mismo hoy día nos convoca en el tema de la reforma a la educación superior chilena, proceso del que somos parte como universidad estatal. Don Sergio. Bueno, se oye bien. Esto es más bien una conversación. Me dicen que va a grabarse y después algunas personas que les interese el tema lo pueden ver. Entonces, lo primero es agradecer la presencia de ustedes, la invitación de la universidad, al rector, vicerrectores, profesores y alumnos, y también me alegro de estar acá porque esta región marcó mi vida. Y por lo tanto, cuando vuelvo, entre que me emociono y me entusiasmo. Y me duele, claro, todo junto, pero en fin. Es una región hermosa que ahora estábamos conversando que tiene un potencial de futuro enorme y que hay que pensar estratégicamente. Yo hoy día quiero hacerles una presentación más bien para el debate y la discusión entre nosotros sobre qué tenemos que hacer para el Chile que queremos con la educación del futuro de Chile en el sector de educación superior. Y lo pongo así porque si uno no sabe para dónde va, no puede construir nada específico. Se la pasa discutiendo cuestiones de corto plazo. Pero si tiene un proyecto de país, puede derivar a partir de él qué quiero en educación, o qué quiero en salud, o qué quiero en medio ambiente, y cómo combino una cosa con otra. Y es por eso entonces que voy a dividir mi presentación en unos minutos para el tema 1, que es ¿qué cambios mundiales están ocurriendo y cómo nos van a afectar en educación? Y el tema 2 es, dado esos cambios mundiales, ¿cómo se acomoda a ellos la reforma educacional que estamos impulsando? ¿Está bien lo que estamos haciendo? Y las dudas que tenemos hoy, plantearlas para que continúe la discusión nacional. Vamos a lo primero. El punto principal, hay una frase de Séneca que siempre hay que tener presente que dice: no hay viento favorable para el navegante que no sabe a qué puerto se dirige. Esa la escribió el siglo IV a.C. Y especialmente en el Chile de hoy y en la América Latina de hoy y en el mundo de hoy, hay creciente complejidad e incertidumbre para definir rumbos. Y el ser humano entonces, y la gente que está en la academia y en la política, tienen que hacer más esfuerzo para pensar escenarios. ¿Dónde vamos? ¿Qué cosas están ocurriendo? Y eso creo que es fundamental para lo que nosotros tenemos que diseñar. Y especialmente porque si yo fuera estudiante hoy día en la universidad, me tengo que dar cuenta que lo que viene es apasionante. Aquí van a haber cambios mundiales espectaculares y los profesores igual. Y uno tiene que estar con la mente abierta para enfrentar aquella tarea. Yo voy a referirme en este primer punto de qué cambios vienen a 4 cambios importantes, que a mi juicio tienen que estar presentes
porque inciden fuertemente no solo en Chile, en el mundo, en la educación. El primero, los cambios demográficos. Las tendencias mundiales están apuntando a una baja de la natalidad, a un envejecimiento de la población y a un alargamiento de la vida. La combinación de todos estos factores, que además se suma la obsolescencia de los trabajos, porque ahora nadie va a trabajar toda la vida en lo mismo, tiene que estarse preparando con bastante frecuencia. Entonces plantea un conjunto de dudas de qué hacemos en una circunstancia como esta. Y la conclusión de los países más avanzados, y el nuestro también, es que la clave está en la calidad y la preparación de su gente. Eso es lo que nos va a determinar nuestro potencial de futuro. Y cuando uno mira estos rasgos, caída de la natalidad, fíjense ustedes que el año 60 nosotros teníamos 2,5% de crecimiento de la población. Hoy día tenemos 0,8%. Y uno lo ve como ministro de Educación y miraba las cifras, cuántos niños nacían en el año 90 y cuántos nacen ahora. Yo tenía como 250, 270.000, ahora tiene menos de 200.000. Entonces, el tipo de desafío es elevar la calidad ampliando a preescolar. O sea, primera prioridad que surge de esta mirada mundial es preescolar, fuerte. No solo el plan que se está haciendo de más salas cunas, sino también las educadoras de párvulos. ¿Cómo motivas al niño y qué desarrollos motrices, espirituales tienes que hacer? Esa es una tarea número uno. ¿La estamos abordando? Sí, pero todavía los porcentajes de Chile son bajos. Tenemos que ampliar, hemos ampliado kinder, pre-kinder, y ahora estamos de 0 a 3. Tenemos que meter mucho más fuerza en 0 a 3, porque debemos estar no más allá del 30%. En el promedio, ponga usted que es 35, 40, pero el promedio para los grupos de ingresos más bajos es más chico. Y por lo tanto, esa es una. La segunda cuestión fundamental es por el envejecimiento de la población y el alargamiento de la vida, dos cuestiones claves. ¿Cómo usted prepara a la gente para que se autoeduque permanentemente? Envejecimiento, tú tienes que estar en condiciones de mantenerte ya no hasta los 60 años como antes, hasta los 80. Y eso supone una capacidad de estar al día y de preparación muy importante. Y lo que significa la formación para toda la vida, técnica, especialmente para trabajadores o personas que están en el área de producción y de servicio. ¿Y qué nos damos cuenta ahí? Que Chile está súper atrasado. Todas las universidades nuestras están atrasadas en lo que es formación, lo que los gringos llaman long life learning, formación para toda la vida. ¿Cuánto estamos ofreciendo de eso? No es mucho. Estamos recién expandiendo las universidades, las carreras técnicas. Y un tema nuevo que ha estado en el debate estos días en la prensa, la inmigración. Chile va a ser un país de inmigración. Nosotros tenemos 1 millón de chilenos fuera, tenemos 500.000 de extranjeros aquí, y ese 500.000 va a crecer, porque por diversas razones, que es otra discusión, vamos a necesitarlo. Entonces, ¿cómo se hace también la educación como un derecho y la calidad de la educación también para todos los hijos de los inmigrantes y la formación de los inmigrantes? Y la política de inmigración que busque gente que necesitamos afuera también, que hicimos en siglos pasados y después no lo hicimos. Lo que podemos llamar una política de inmigración proactiva, que nosotros vayamos a buscar en las áreas que necesitamos más gente. Y en este cuadro, entonces, de la formación para toda la vida, hay ciertos temas que son claves. El tema de las nuevas habilidades, especialmente en digitalización y automación. Como el cambio brutal va a venir porque las cosas se van a automatizar y usted tiene un montón de actividades, va a tener seguramente un robot cuando entre a Falabella, que le va a dar las instrucciones y le va a explicar. No va a tener la misma gente que ahora, en telemedicina, ¿para qué hablar? ¿Dónde se meta usted? Entonces, si tú quieres evitar que simplemente haya destrucción de empleos, que es el gran tema hoy día en las investigaciones actuales, tienes que tener formación en las áreas de manejo de aquellos equipamientos. Y nosotros estamos rezagados en todas esas materias. Entonces, esta mirada para adelante nos pone
con la mirada también en las tareas y las prioridades inmediatas. Acaba de hacerse un estudio por un organismo internacional y una empresa internacional para preguntar cuál es el déficit de gente que necesitamos con capacidades digitales hoy. Y el resultado fue 500.000 para América Latina y debe ser por lo menos, se calcula, unos 50.000 empleos que se necesitan con gente con capacidad digital en el sector para Chile. Entonces, puesto así, ese es el primer gran dilema. Demografía, y ustedes en las universidades, en todas partes, deberían estar analizando cómo estos cambios demográficos inciden sobre qué política que debe seguir la universidad y el nuevo Centro de Formación Técnica o Instituto Profesional que se crearon estos 15, que le toca a uno a Magallanes, y que la universidad tiene que hacerse cargo, porque las universidades del Estado van a estar supervisándolos. Segundo gran tema global. La globalización tiene un ritmo que, aunque Trump pretenda contenerla y aislarse, las fuerzas tecnológicas van en una dirección de una conectividad muy general, y eso supone que tú vas a tener que tener gente preparada para trabajar a nivel mundial, comunicada mundialmente. Y en ese sentido, cuando uno mira que todos los países están preocupados de cómo forman gente para elevar su productividad y competir con otros, el grueso de los esfuerzos, desde los chinos hasta los europeos, pasando incluso por los africanos y nosotros, es cómo nosotros elevamos la calidad de los profesores, cómo elevamos la formación en matemáticas, ciencias y lectura, y cómo esas competencias las podemos vaciar hacia la innovación. Pero, de nuevo, las cifras que yo observo en los estudios que he estado haciendo es que estamos atrasados crecientemente respecto del Asia. Y miren acá esto que les puede, si es que esto funcionara, pero ahora se taimó esto. Ah, no, ahí. Miren, ese es el estudio de los niveles de rendimiento de matemáticas hecho por la OCDE en una medición que se llama PISA a alumnos de 15 años. ¿Quiénes son los primeros? Los 8 primeros, acá, si ustedes toman los 15 primeros, 7 son asiáticos. Shanghái, China, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, en fin. Y los que están aquí abajo de color, si usted toma los últimos 15, 8 de los últimos 15 son los latinoamericanos. Entonces, el cuadro mundial es muy importante para que nosotros tengamos en cuenta qué hacer. Y esto que les estoy mostrando nos pone en alerta y el esfuerzo en matemática, ciencia y lectura. ¿Para qué decirles si les muestro estos mismos cuadros para la gente ya que está trabajando de 30 años? La desventaja nuestra, porque las generaciones anteriores tuvieron mucho menos posibilidad de estudiar. Entonces, esta es una primera cuestión y a mí me preocupa mucho lo del Asia. Y cuando estaba como ministro de Educación, una de las cuestiones que hice, encargué un estudio de la formación de los profesores chilenos en matemáticas. Y ahí están los datos, se los puedo entregar. El único que entró en ese estudio, que lo hizo la Universidad de Michigan, fue Chile, latinoamericano. Y salimos entre los 20 países investigados último, en álgebra, en geometría y en numbers, cálculo numérico. Y los tipos, cuando sacan las conclusiones, ¿qué dicen a propósito de esto? Dicen, los países que les va mejor y los profesores están mejor formados en matemáticas son aquellos en que el 60% del tiempo está en la disciplina y 40% en pedagogía. Chile está al revés, 60% en pedagogía y 40% en la disciplina. Y luego, los profesores de matemáticas son buenos cuando tienen 2 años de cálculo, 1 año de geometría analítica, qué sé yo. Él define 2, 3 cursos ese, y que los chilenos no estamos en eso. Entonces, cuando uno observa esto, tiene que decir, obviamente, que la formación para entrar a la universidad, especialmente en la área científica y tecnológica, nosotros tenemos que reforzarla bastante. Las cifras, además, en materia de creo que tenía aquí unos cuadritos, miren ustedes ahí, en materia de investigación y desarrollo. También es una zona muy atrasada. Acá está Chile. Ahí.
2007 es azul, 2011 es rojo. Este es Brasil, como porcentaje del producto. Entonces, estas cuestiones saltan a la vista cuando usted hace el análisis mundial. Y el otro punto que en la tercera medición, dije, demografía 1, todo lo que es productividad y globalización 2, el tercero las llamadas tecnologías disruptivas. Si a ustedes les interesa el tema, yo desde el 2011 he estado trabajando y hay un grupito en Washington y formé un grupo para estudiar qué cambios mundiales están ocurriendo en general que los latinoamericanos tenemos que conocer para diseñar nuestras estrategias de desarrollo. Y salió una publicación ahora que la vamos a presentar el próximo lunes en la CEPAL, que se llama Tendencias Mundiales y el Futuro de América Latina, que la escribí, he estado trabajando en eso algún tiempo, para llamar la atención a los políticos también, a todos los sectores. Mire lo que está pasando en el mundo, señor, si usted quiere hacer una estrategia de desarrollo de su país. No puede mirar solo a su país, ni puede mirar solo el corto plazo, tiene que mirar largo y a otros. Y en ese sentido, el factor que aparece siempre son las llamadas tecnologías disruptivas. Ese es el tercer factor. ¿Qué se llama tecnologías disruptivas? Aquellas que les cambian a ustedes la forma de relacionarse entre los seres humanos. Internet cambia la forma de relacionarse y cambian los procesos sociales, cambian las formas de vivir. Ese es distinto de las llamadas tecnologías progresivas. Por ejemplo, es progresiva si usted antes usaba discos, después se pasó a la cassette, después se pasó al DVD, después se pasaba al iPod. Es una evolución tecnológica importante, las demás van quedando todas obsoletas. Pero hay una cierta continuidad, pero hay otras que le altera la forma como usted se relaciona con los seres humanos. Y en ese sentido, entonces, nosotros tenemos que tener capacidad de innovar y de formar a nuestra gente en innovación y especialmente ver qué formación darle a los jóvenes para que van a entrar a un mundo de tecnologías disruptivas. Y ahí que aparece en todos los estudios mundiales que usted tiene que tener mucho más formación científica. Segundo, que tiene que tener formación en lo que se llama estudios liberales. O sea, no basta para innovar saber matemáticas, usted necesita tener una mirada de la historia, del humanismo, del arte, de la literatura. Y entonces hay una discusión en el mundo ahora cómo usted combina para que esas personas se formen bien, un joven. Y lo otro que está muy fuerte, y que lo están desarrollando en todos los países que usted... El área de donde surgen las innovaciones es el área donde hay transposición de disciplinas. No es que usted sea un experto en una, sino cuando se cruzan disciplinas, por ejemplo, digital y biología, usted puede tener desarrollos en biotecnología que no habría podido sospechar si está solamente en una de esas disciplinas. Y entonces, para formar un niño hoy día, un joven, tiene que tener una cierta capacidad de multidisciplinariedad. Y segundo, tiene que tener una cierta capacidad alta de trabajo en equipo. No hay nadie que la pueda hacer solo. Trabajo en equipo. ¿Y qué ocurre? Que nosotros estamos súper atrasados en trabajo en equipo. Nos formamos a los muchachos para trabajar en equipo y nadie puede hacerlo solo. Es una cultura muy individualista, incluso en los estudios. Entonces, cuando uno mira al mundo, se da cuenta de estas cosas y dice, tengo que reforzar en Chile el trabajo en equipo. ¿Qué otra cosa aparece en esto para innovar? Abordar problemas concretos. Si yo tengo acá un tema que estábamos discutiendo y quiero yo ser, desde Magallanes, uno de los países más avanzados en materia de investigación antártica o de los hielos, tengo que ponerme a estudiar esos temas y ver con todos los científicos, pero yo focalizo en el tema. No soy solo experto en física, sino que soy experto en la solución de estos temas de esta región. Entonces, eso surge del análisis de qué darle como formación a los niños para abordar lo que viene a futuro. Pero estas tecnologías disruptivas además nos ofrecen otro lado. No solo cómo formarme para ser un innovador, sino cómo me formo con las tecnologías nuevas. Y entonces ustedes han visto que uno de los grandes desarrollos recientes es la formación a través de plataformas digitales.
Entonces lo que se dice es que algunos dicen, oiga, no necesitamos universidades con un campus. La universidad del futuro va a ser toda virtual. Ahora, yo no creo en ese cuento, pero es algo que se ha estado planteando. Entonces usted va a estudiar todo por plataformas digitales. Y si usted ve eso, en lo que se llaman, algunos de ustedes han oído la expresión MOOCs en inglés, M-O-O-C-S, Massive Online Courses, Massive Open Online Courses. Entonces que usted puede estar estudiando cualquier área y entra y le van a ofrecer cursos de otras universidades o un profesor y usted lo puede tomar y lo pueden evaluar y usted puede aprender muchísimo con los mejores profesores del mundo sin que estén aquí. O sea, ese tema está creciendo, entonces además abarata mucho los costos. En vez de que te cobre un arancel de referencia de 5 millones, los tipos dicen, no, yo por $10.000 o por $2.000 les doy a ustedes este mismo curso, esta misma educación y puedo generalizarlo. Entonces la pregunta es, ¿estamos los chilenos, está la Universidad de Magallanes con una plataforma tecnológica digital, con un ancho de banda como para comunicarse masivamente en estos temas? Yo creo que estamos atrasados también y por eso es que la fibra óptica Puerto Montt, Puerto Natales y las posibilidades de lanzar ahora una fibra óptica que se inició la conversación con China, que cruce el Pacífico, y los chinos están dispuestos, son como $500 millones, pero nosotros nos lo tomamos muy en serio, decimos, no, esas son cosas de lujo, no entienden nada de lujo. El mundo que viene hay que jugárselo con algunos proyectos grandes. Eso nos cambia la forma de educar. Y lo otro que está muy desarrollado en los cambios tecnológicos es lo que se llama educación personalizada. Que usted empieza a usar todas estas tecnologías para adecuarse a la capacidad del muchacho o de la muchacha. Unos tienen más memoria visual, otros tienen más memoria auditiva, otros quieren aprender con juegos, otros tienen más capacidad de abstracción, otros solos, otros... Y entonces se les adapta con estas tecnologías, con neurociencias y con las tecnologías ahora de comunicación para que ellos puedan hacer este desarrollo. Y el cuarto factor que quería mencionarles de la variedad que hay de cambio mundial es la gobernabilidad de las sociedades y del mundo y la democracia. Y en ese terreno, lo que está en juego con los cambios mundiales es que tú vas a tener un mundo muy probablemente crecientemente multipolar, con potencias intermedias. El viernes tuve que ir a presentar un libro de la Universidad Católica de Valparaíso que se llamaba La declinación del poder hegemónico de Estados Unidos. Y entonces tú vas viendo que China crece, Estados Unidos está disminuyendo su poder, siempre siendo el que tiene primacía, Europa, lo que está pasando con la India, pero el mundo avanza a una estructura más multipolar de potencias intermedias. Entonces la gran discusión que hay es cómo se va a gobernar un mundo si no hay acuerdo. ¿Va a pasar lo de Siria y se van a matar entre todos porque nadie se pone de acuerdo? ¿O va a tener capacidad de gobernarse? A nivel nacional, ¿qué va a pasar con la emergencia de las llamadas clases medias? Que tienen más autonomía económica, más educación, más conocimiento de las redes, desafían a los gobiernos tienden a ser más obsoletos, más verticales, pero cada grupo pide lo suyo, más corporativo. Entonces hay toda una discusión mundial sobre gobernabilidad, mundial y local. Y entonces una pregunta que es justa es decir, ¿cómo vamos a resolver los problemas globales si no hay acuerdo? El gran problema del mundo que viene, ¿cuál es? El medio ambiente. Y los jóvenes, si usted le hace una encuesta hoy día, ¿qué le van a decir que el principal problema que tienen cuál es? El medio ambiente, el CO2 y cómo vamos a vivir, cómo vamos a poder sobrevivir en el planeta. Bueno, entonces, ante esto que yo les digo, se firmó ahora, ustedes saben, el acuerdo de los Objetivos de Desarrollo Sustentable en las Naciones Unidas. Pero la pregunta que yo hago acá para la educación de esta discusión, ¿cómo va a formar usted a un joven ahora para enfrentar los temas de la democracia del futuro y de la gobernabilidad? Este es un tema fundamental. Y eso tiene que ver entonces con la cultura de la cooperación,
la mirada multicultural y no xenofóbica ni menos discriminatoria, porque eso vamos a perder, porque la riqueza está en la diversidad. Tiene que formarlos para, como dije antes, trabajar en equipo. Tiene que tener cultura global y además tiene que tener una ética y una probidad que se ve también como un tema fundamental, y no puedo dejar de mencionar el tema de los idiomas. Aunque algunos dicen no hay que aprender idiomas porque ya está a punto de salir una maquinita que tú te la pones aquí o aquí y hablas en un idioma y sale en otro. Y el otro te habla en chino y tú escuchas en español. Entonces es posible que no necesites más idioma porque los equipamientos tecnológicos te van a permitir traducir con gran facilidad. Dicho eso, ahora yo quiero referirme, para terminar, la segunda mitad es ¿qué pasa con nuestra reforma de la educación superior? ¿Se acomoda a lo que estamos diciendo? ¿Ustedes sienten que esto que yo estaba describiendo como grandes fenómenos globales y las prioridades para formar, está respondiendo Chile en la educación ahora, la reforma educacional? Sí y no. O sea, en algunas materias uno puede decir, sí, tenemos que meter más jóvenes a la educación y hemos hecho un avance impresionante. Miren acá. Los estudiantes en educación superior. La matrícula total es la roja y la cobertura bruta es la naranja y la proyección de la población de 18 a 24, y ahí tenemos del 90 hasta el 2012. Entonces, nosotros pasamos de unos 600.000 el año 90 a 1.200.000 ahora. Es la más rápida de América Latina, es casi explosiva. Entonces, claro, ¿eso qué le produce como efecto secundario? Que los chicos se endeudan, porque eso crece mucho más rápido que la plata, el endeudamiento es alto. ¿Cuál es el otro problema? Que van a dar muchas veces a universidades de calidad inferior, porque usted tiene las universidades estatales que se expanden a una velocidad menor, pero sí las privadas se expanden a una velocidad mayor. Entonces, hemos hecho avances, sin duda que hemos hecho avances. Y en ese sentido, el tema número 1, me voy a referir brevemente a 4 temas en materia de la reforma a la educación superior. La gratuidad y el acceso. Me voy a referir al tema de la acreditación y la calidad, a la organización institucional y las universidades estatales y a la ciencia y la tecnología para poder sostener una educación que vaya mejorando en calidad. Entonces vamos primero al acceso. Hemos tenido acá un avance muy importante, pero ahora viene la discusión de la gratuidad. Eso podemos detenernos con más de cuidado, pero en el caso de la gratuidad, el primer tema es que tiene que ser gradual. Usted no puede hacer explosivo. Nosotros hemos crecido casi, yo diría que más rápido de lo que pudimos absorber, y es parte del problema de la crisis de hoy, es eso. Entonces, ¿cómo hacerlo con realismo? Ahora yo creo que lo que va a crecer esto, si estamos en 1.200.000, mi cálculo es que el 2020 estaremos en 1.300.000. O sea, la velocidad de crecimiento ya va a ser menor. Y por lo tanto tenemos que concentrar más en la calidad de la empleabilidad. El otro tema que está en la reforma educacional son las instituciones acreditadas. Tienen que estar acreditadas para poder recibir recursos públicos. Eso lo logramos hace poco, pero eso aquí hay que reafirmarlo. Pero está abierta la discusión hoy, todavía no está resuelto, porque ni se ha entrado a discutir el proyecto que está en el Parlamento. Vamos a hacer institucionalidad, se va a poner como requisito de acreditación la acreditación institucional o también la carrera. Entonces algunos dicen, y lo que está planteado ahí, vamos a hacer una acreditación integrada. O sea, cuando yo acredite esta universidad, voy a tomar algunas carreras también, porque al final hay que medir en la carrera las características de la universidad. Y voy a tomar 3 o 4 de las más importantes. Si cumplen todos los requisitos, le doy la acreditación institucional. Otros dicen no, tome solo la institución con los parámetros que se han estado usando hasta ahora y haga usted acreditación por carrera. Nosotros, ustedes saben que en la ley actual la acreditación es obligatoria para
2 cosas. ¿Cuáles son? La pedagogía y las medicinas. ¿Tenemos capacidad para hacer que todas las carreras se acrediten? Y ahí nos vamos a encontrar con un tema muy complejo, que las universidades inventan carreras y les ponen nombres distintos a las mismas carreras. Entonces de repente hay como 20.000 carreras. Entonces, claro, usted no podría, va a tener que sistematizar, ordenar, para que haya una cierta correspondencia entre lo que se denomina una carrera y lo que tiene la carrera, para poder compararlas unas con otras. Esa es una gran tarea, está planteado en el proyecto de ley, eso nos va a tomar bastante más tiempo, pero es una cuestión fundamental. ¿Qué se acredita y cómo se acredita? Para darle la plata del fisco. Hay otros temas ahí que son importantes, que tienen que ver con el arancel de referencia. Está aquí la directora de Finanzas, que estábamos conversando recién. No, pero ella me decía que... supongo que tiene ordenadas las finanzas de la casa también, así que tú nos tienes que decir eso, que con la gratuidad se quedaron con un pequeño déficit. Y ustedes saben que todo el mundo... Entonces, ¿cómo se fija el arancel de referencia? Otro tema clave de la reforma que está ahora, de manera de no generar un déficit a las universidades que van a entrar en la gratuidad, por la presión de los chicos por estudiar gratis es fuerte, y el país también quiere que puedan estudiar más jóvenes. Luego está el tema, también en la discusión que está abierta ahora en el proyecto, que tu arancel de referencia muchas veces uno pone un valor más alto porque financia investigación, no solo docencia. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo ahora porque el costo de la docencia se separe de la investigación. Y eso supone que ustedes van a tener que tener fondos y más claridad para invertir directamente en investigación y no solo en docencia. El otro tema clave es que sean instituciones sin fines de lucro. Hasta aquí se logró arreglar la semana pasada con unas 3.000 y tantas becas bicentenario para las privadas, para que la gente de los partidos de oposición no fuera al Consejo, no fuera al Tribunal Constitucional a pedir la anulación de la expansión, porque no podía ser la expansión a las técnicos profesionales solo para los que no tenían lucro, que también, porque como la plata es para el joven, ¿por qué usted le pone como condición algo que es de la institución? Bueno, pero el Estado no puede estar financiando cualquier cosa. Esa es una pelea político-ideológica que está abierta todavía, no la hemos resuelto, y nosotros debiéramos ser, mi opinión, toda la educación superior debiera ser sin fines de lucro, no solo las universidades. ¿Por qué las universidades sí, los centros de formación técnica y institutos profesionales no? Si una universidad tiene un instituto profesional o está vinculado, ¿cómo lo hace? ¿Le traslada las utilidades al que puede tener lucro y no muestra utilidades en la otra? Entonces, esto no se sostiene. Y yo creo que el gobierno ahí tiene un déficit. Tiene que haber mandado, debió haber mandado ese proyecto antes y no debiera mandarlo ahora. El otro punto muy importante, no sé cómo no lo hablamos hoy día, pero las becas de mantenimiento, porque usted no saca nada por un niño que no tiene dinero, su familia, de darle el arancel y después no puede comer, no puede transportarse o no puede comprar los documentos. Entonces, las becas de mantenimiento es otro punto que también requiere de un financiamiento. Y sin duda, creo que es clave en el debate que nosotros definamos muy bien qué podemos hacer. Porque yo creo que también cometimos un error con esto de la gratuidad universal como concepto genérico, está muy bien, pero políticamente todo el mundo le va a decir que no está logrando nada, pues le dio solamente a 200.000, que es una tremenda cantidad de gente, porque usted va a decir, no, eso no es nada, porque usted dijo que para todos. Sí, pero es que yo dije que para todos, no sé en cuánto tiempo más. Uno en política tiene que saber regular las expectativas para que uno cuando avanza y logra resultados, la gente aprecie lo que tiene y no tener hoy día, vamos a tener el año 2017, 250.000 jóvenes con gratuidad. Hoy día estamos en 150, vamos a por lo menos ir a 250.000. Yo creo que es un gran avance, pero el avance queda sujeto. El otro tema importante es el CRUCH. Ahí tenemos otro enredo mayor. El CRUCH representa a un grupo de universidades. Y se han adscrito a él, ahora hay 4 más, que la Alberto Hurtado, la Universidad Diego Portales, entre otras. Entonces, cuando a uno le preguntan, yo les digo francamente, bueno, ¿por qué la Santísima Concepción es miembro del CRUCH y la Universidad Alberto Hurtado no? Explíqueme usted. O por razones históricas, pero si tienen la misma calidad, están dando las mismas cosas. Las dos son católicas, una es jesuita, la otra no, es pontificia. Entonces,
¿Dónde se pone el límite a lo que es cruch o no cruch? ¿Y cómo separamos lo que es estatal de lo público no estatal? Esos son temas pendientes y nosotros vamos a tener que entrar a eso con una política más clara para ver cómo abordar este tema. Y el otro tema muy importante que no está en el proyecto de ley es la reducción de la deserción. ¿Cuántos niños se van el primer año? Se están yendo ahora de las universidades del Estado, yo creo que estamos menos del 30%, no sé cuántos acá. ¿Cuántos de la matrícula se van el primer año? ¿20%? 20%. Y si uno toma primero y segundo año, es como el 30%. Bien, las privadas son como el 50%, muchas privadas. En el proyecto de crédito con aval del Estado lo que se establece es que el aval lo da la universidad en los primeros años y el Estado al salir, para que la universidad tenga interés en no recibir a cualquiera, sino a una persona que pueda resistir y darle la formación para que no deserte. Pero ese problema es muy importante en todo el mundo. Nosotros tenemos que reducir la deserción. ¿Cómo se reduce la deserción? Tienen que llegar mejor preparados a la universidad. ¿Cómo llegan mejor preparados a la universidad? Hay un programa que ha estado dando buen resultado que se llama PASE. ¿Lo han oído hablar? Bueno, ese está, y ustedes tienen el PASE. Bueno, ese hay que ampliarlo más. Y lo segundo, cuando no baste con eso, a los niños que vienen de escuelas que no son de calidad, tienes que hacerle cursos de bachillerato o 6 meses de preparatorio para que entren en igualdad de condiciones y por lo tanto no deserten y se sientan bien, porque el que deserta, además de quedarse con una deuda, claro que en este caso la paga la universidad, pero la deuda del crédito solidario lo paga el alumno, a pesar, o sea, si fracasa se va frustrado y con deuda. Entonces tiene una bomba de tiempo y eso es lo que ha estado provocando parte de los problemas que tenemos. Luego quiero referirme al tema de la organización institucional y las universidades del Estado y acá brevemente para ir rápido quiero decirle lo siguiente. En mi perspectiva, esta reforma es muy importante siempre y cuando antes de que termine el gobierno actual queden instalados dentro del sistema y sean aprobados en el Parlamento los proyectos de ley que dicen relación con la capacidad regulatoria del Estado. Usted necesita tener aprobado, creo yo, antes del fin del año, la agencia de acreditación, la superintendencia de la educación superior y la subsecretaría. Si usted no tiene esos mecanismos, no va a poder controlar nada. Esta cosa se le va a ir de las manos. Y ahí ha habido una discusión interna. El gobierno ha persistido en la idea de mandar un solo proyecto, ahí está, y van a seguir con un solo proyecto, pero yo tengo temor de que ese proyecto como está no se apruebe. Y si no se aprueba, podemos quedar peor que antes. ¿Saben por qué? Porque cuando usted da financiamiento para la gratuidad, lo que hace crecer son las universidades privadas, no las estatales, porque las estatales no tienen capacidad de ampliar la matrícula. Entonces usted va a terminar con más gratuidad, lo que sí está bueno, y con menos educación pública como proporción del total. O sea, hay una contradicción entre la forma de financiar y el resultado de lo que usted busca, porque son objetivos distintos. El acceso y lo público, son dos cosas distintas. Entonces, algunos pensaron que poniendo plata pública en la gratuidad automáticamente aumentaba la educación pública. No. Y lo que estamos viendo ahora. Fíjense en lo que podemos terminar ahora. En educación escolar, todavía no se aprueba la ley de reorganización de las municipales. En servicios, 67 servicios, 69 servicios locales se llaman, que van a tomar las escuelas, las van a supervisar y van a hacer función única, objetivo único, no como un alcalde que tiene una serie de otras cosas. Con participación de la comunidad. Pero incluso mientras hacemos esto, mientras vamos estableciendo la eliminación del copago, ha ido aumentando más la matrícula de las particulares subvencionadas que las estatales, que las públicas en el nuevo sistema. El año 90 nosotros teníamos más o menos 80% de educación pública escolar. Ahora tenemos menos de 40%. Y si esto sigue y caemos por debajo del 30%, dígame usted que no, sino es un fracaso político nacional. Si usted necesita educación pública cuando uno va a Japón o va a Estados Unidos o va a Canadá o a Francia, donde usted vaya, la educación pública el 70 al 80%.
nosotros estamos cayendo bajo. Entonces, el peligro de mirar solo el acceso en un sistema llamado mixto no le garantiza la expansión de lo público. Al contrario, y en educación superior igual. Tome usted del 1.200.000, miren ustedes acá tengo las cifras de la matrícula del primer año, la roja es universidad hasta el 2014 y la verde son los técnicos. Gracias al financiamiento para jóvenes de menores ingresos hemos revertido lo que había antes, que había muchos universitarios y pocos técnicos. Ahora ustedes tienen que están entrando más técnicos de ingresos más bajos, que es lo que Chile necesita. Y entonces, el grueso de eso verde es privado. Entonces, nosotros tenemos hoy día en el stock del 1.200.000, 600 universitarios, 600 técnicos. Va a ir creciendo más lo técnico, a mi juicio. Y entonces, si yo tomo cuánto tienen los estatales del total, hoy día tenemos 15% del total, 170.000 estudiantes sobre 1.200.000. Si lo tomo sobre las universidades, es más grande, es como el 25 o el 30% de la matrícula universitaria es público estatal. Pero si yo amplío ahora la gratuidad, van a entrar más niños y se van a ir más a las privadas que a las públicas, porque las públicas tienen además un límite de 2,7% de ampliación de la matrícula. Entonces, este punto es absolutamente fundamental. Entonces, lo que yo he estado planteando, y quería dejárselos dicho a ustedes, es que junto con instalar la regulación, punto número 1, y por eso que creo que el proyecto hay que empujarlo y eventualmente subdividirlo y sacarlo, lo que haya acuerdo, en materia de regulación, tenemos los votos, tiene que haber un plan de expansión de la matrícula de las universidades del Estado, hecha por el Estado, con financiamiento de infraestructura, de estudiantes, de profesores, de manera que usted diga, y yo creo que va a haber oposición naturalmente, pero usted puede decir, mis universidades del Estado, yo Estado, quiero que pasen de las 170.000 alumnos actuales a 250.000 alumnos en el año 2025. ¿Por qué no puedo? Siempre gente va a reclamar, va a decir, ¿por qué? Deje que la gente elija y que los jóvenes elijan. No, yo quiero, porque además el promedio de las estatales es mejor que las otras. Les voy a ofrecer más matrícula de calidad para que no se me vayan a otro lado. Yo, Estado, es la única forma de expandir la educación pública superior. Esa es mi convicción. El método de la gratuidad va a achicar el peso de las públicas. Entonces, no se trata de no dar gratuidad o de decir, no, a estos jóvenes no. Usted va a tener una presión social muy fuerte. Usted puede decir que la universidad tenga tales y tales, tenga 4 años de acreditación, tenga acreditadas las carreras, no sea sin lucro, todo eso lo puede decir. Pero al final de cuentas, si usted quiere educación pública, de calidad, donde haya investigación y desarrollo detrás, tiene que hacer lo que yo estoy planteando ahora, salvo que haya alguna solución mejor que yo no conozco. Pero se lo he planteado a los rectores de las universidades estatales, lo he dicho públicamente, y creo que no me han agarrado mucho en el gobierno tampoco, porque claro, eso supone plata. Y la creación de la red de universidades estatales. Hoy día esto es un archipiélago. Cada uno hace lo que quiere y se va a instalar en el terreno del otro, duplicando los recursos del Estado. No, señor, si son del Estado tiene que haber una red, tiene que haber una coordinación. Yo no puedo ir a invertir en otra región con las plata del Estado y haré no, pues me pongo de acuerdo con el otro, hago el proyecto junto con el otro. Pero ¿por qué aquí se me van a venir a meter 3 o 4 de otros lados? Bueno, ¿quieren hacer investigación? Está bien, no le puedo negar, hagámosla juntos. Pero concentremos y focalicemos Yo soy profesor de la Universidad de Magallanes y soy del Estado. ¿Me lo reconocen las demás universidades del Estado? ¿Puedo irme a otra universidad del Estado a hacer clases así nomás? Eso hay que regularlo. Yo obtuve un título tal en una universidad del Estado. ¿Está reconocido también el equivalente a eso en otra universidad del Estado? Tampoco. Yo obtuve un crédito porque estudié cálculo 2 en la universidad tal. ¿Me reconocen ese cálculo 2 en otra universidad del Estado? Entonces, tenemos que tener una coordinación, tenemos que concentrar la investigación, porque de repente hay 4 universidades que reciben plata para lo mismo.
y no se coordinan entre ellos. ¿Cómo coordinamos eso? E incluso con el sector privado, porque no es mucha la plata que tenemos. Entonces, la red de universidades estatales me parece fundamental. Y por último está todo lo que significa investigación en ciencia y tecnología. Esto es bien interesante también, ¿eh? Se me olvidó decirles, pero fíjense que ha bajado el número de los... cuando usted aprieta, todas estas cosas que son bastante livianas empiezan a achicarse. Mire usted, Centro de Formación Técnica entre el año 90 y el 2015 bajaron de 161 a 54. Había unos con 50 alumnos, 100 alumnos, nadie los controlaba. El cabro estudiaba, pagaba y después salía y no servía para nada. Fíjense, los institutos profesionales han bajado de 81 a 42. Entonces tenemos que tener una política fuerte de supervisión, de acreditación y de mejoramiento de la calidad. Y esto también me parece importante mostrárselo. No sé cuántos chicos que salen de la Universidad de Magallanes se van al exterior, pero yo aquí tomé los datos de Estados Unidos del 2015. ¿Cuántos estudiantes extranjeros hay en el sistema universitario norteamericano? Hay 1 millón. ¿Cuántos hay de China? Mire, China, esto del 2015, más de 300.000 son chinos. Y usted, claro, yo sé que hoy día en China los papás hacen un esfuerzo enorme para que su hijo, acuérdense que tienen la política de un hijo, ahora la están cambiando, que su hijo tenga la mejor educación y trabajan y trabajan a deshora y los sábados y los domingos y les pagan también. Pero esto también revela no solo la voluntad de los chinos de tener los mejores niveles en las mejores universidades del mundo que están en Estados Unidos, y hay otras en Europa, por cierto, sino también una decisión estratégica. Yo voy a hacer qué es lo que están haciendo los mejores para volver a mi país y hacer las cosas bien. El segundo es India. El tercero es Corea del Sur. Ahora, lo que a mí me deprime en todos estos números, y lo digo en todas las reuniones que hay internacionales para los latinoamericanos, le digo, ¿no les da vergüenza a ustedes que sumados todos los latinoamericanos, Chile está ahí? Son 2.000 y tanto. Perú tiene un poquito más que Chile, Ecuador también más que Perú y Chile, Colombia más, Venezuela más, México más, Brasil más. Nosotros tenemos cursos de graduados en aquí y posgrado acá, pero Chile está bajito, pero la suma de todos los latinoamericanos con 600 millones de habitantes anda por ahí con la de Corea con 50, y estamos al lado de Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, ¿realmente estamos privilegiando lo que es ponernos al nivel más alto de conocimiento para poder dar el salto más allá de los recursos naturales? Entonces, son datos muy importantes, como asimismo el gasto en innovación y desarrollo como porcentaje. La roja es la OECD, ahí, miren. Los promedios de la OECD es el rojo, 2007, 2008, 2012. Y el azulito es Chile, 0,36. Estamos en menos de 0,40. Yo me acuerdo que cuando en el gobierno del presidente Lago, el 2000, en las discusiones que teníamos, dijimos, ¿y se acuerdan que él mandó el proyecto de ley del royalty del cobre? Que el cobre pagara y ese royalty iba a un fondo para investigación y desarrollo. Bueno, en ese momento hicimos un cálculo, el 2010 tenemos que llegar al 1% de porcentaje del producto dedicado a ciencia y tecnología. Bueno, estamos en el 0,4%. Eso es muy complicado, y las empresas chilenas tampoco innovan. Ahí hay toda una discusión por qué. La Corfo ha estado iniciando una serie de cosas nuevas, pero es bastante importante. Esto es lo que les enseñé, lo que les mostré de investigación y desarrollo. Estas son algunas de las cuestiones que yo quería mencionarles. Hay muchas otras cuestiones. Una sola que quisiera poner sobre la formación del carácter. Uno no saca nada de tener un buen científico si no es un burro. Tiene que ser una persona que tenga noción de su sociedad, tenga compromiso público, tenga valores éticos, tenga un sentido de lo colectivo y de lo global. Tiene que dar a los demás. Y por eso que el tema de la formación del carácter que también significa resistir los fracasos. Muy importante, no sé si vieron, hoy día salió la noticia de un instituto del fracaso, se llama, que es una serie, se formó un instituto para enseñarle a las personas a enfrentar el fracaso. Y no ver el fracaso como algo que te hunde, sino el fracaso como algo que te impulsa. Si uno lo mira con esa lógica y dice, la hice mal, pero aprendo para pegar el salto. Si no hay un sentido de lo que les dije antes, el trabajo en equipo, si no hay un sentido de la disciplina,
nadie le va bien en la vida si no es disciplinado y es trabajador. Y uno tiene que ser y pegarle, nada, esta cosa no viene así con la suerte. Entonces, esos valores que se llaman en la educación soft skills, habilidades blandas, hoy día son más importantes que las habilidades duras. Un tipo puede saber mucho en matemáticas y no servir mucho. Entonces, la combinación de factores es muy importante y por eso que la formación del carácter, del sentido colectivo, la sensibilidad social, salir a resolver problemas sociales, eso yo creo que es una tarea de las universidades también muy importante. Bueno, esto da para mucho, yo no quiero latearlos más, ya nos tomamos los 40, 45 minutos que teníamos previstos y les agradezco que estén ahí, pero si quieren todavía tomarse unos minutos y plantear alguna opinión o hacer preguntas, yo encantado.